Y hoy, de verdad, me da muchísimo gusto que nos acompañe esta noche el actor Tenoch Huerta. Gracias, de verdad, querido Tenoch, por acompañarnos. Muchas ¿Cómo gracias estás? por la Bienvenido invitación. y muchas gracias, Muchas de verdad, gracias. por estar por acá. ¿Qué tal te ha tratado el inicio de año? Pues me ha tratado muy bien. ¿Sí? Ahí voy, sí. Un poco enfermo al principio, pero ya estoy mejor. Decían por ahí en redes ayer que, híjole, este enero parece ya un año, cara, de todo lo que ha sucedido, de Sí, todo ¿no? lo que ha venido. Todo. Pero bien, en cuanto a chamba, Ahí va la chamba. ¿qué proyectos en puerta? Pues me acaban de confirmar uno, pero todavía no puedo hablar de él. Pero bueno, home run, Fuera del estadio. fuera del estadio. Ok, bueno, eso suena bien. ¿De los que ya puedes platicar? Terminé una película en Estados Unidos que se llama The Purge, La Purga, que es una serie de varias películas en un futuro así distópico donde el muro ya existe y una noche al año durante 12 horas está permitido todos los crímenes, inclusive el asesinato. Y en este contexto, que es como medio de terror, de las anteriores, esta vez lo van a hacer desde el punto de vista de los migrantes, pero ya no es, o sea, en esta historia los migrantes somos los héroes, somos los que al final del día, gracias a nuestra cultura, gracias a la resiliencia, gracias a todo lo que nos caracteriza, terminamos siendo los héroes de la película y salvando a los güeros del mal. O sea, de sí mismos. Esa es una. Narcos, ¿qué viene? ¿Cómo va eso? Pues yo hice la primera temporada ¿Sí? de México, que es la 4, y ya, nada más. Yo ya no tengo mayor participación ni en la quinta ¿Y qué tal la o sexta experiencia? o las que ¿Qué sean. te trató? Muy bien, la verdad ha sido de las series que más he disfrutado. Creo que ha sido de los trabajos que más he gozado. Todo el tiempo me sentía como estar en la prepa. Ah, sí, pues. Sí, te lo juro. Era entrar a clases donde más bien estás echando desmadre y después salir a cotorrear con tus cuates. Y la verdad me la pasé muy bien. Fue una experiencia bien divertida. ¿Y te sientes bien en este momento en tu carrera? Sí, yo creo que mi carrera va muy bien, que en términos generales va creciendo, ¿no? Es como se va consolidando y siempre va como los escalones cada vez son más altos y estoy teniendo también la fuerza de ir subiendo más y más y más. ¿Hay una diferencia de comodidad para ti como actor hacer tele, hacer cine? ¿Hay una diferencia abismal? Sí, depende de la televisión que hagas. Hice por ahí una telenovela y eran 16 escenas al día. Y para mí era una locura porque no le das, o sea, si trabajas 12 horas y haces 16 escenas, quiere decir que haces alrededor de 40 minutos por escena o media hora, lo cual es nada. No. Entonces, y en cine haces 3 escenas en un día. Tranquilo, o 2, relajado. ¿no? Hay veces que solo haces una en 2 días. Entonces tienes tiempo de que la escena suceda bien, de que la ensayas, la pasas, la descubres, la vas explorando y cuando ya todos están conformes, pues pasamos a lo siguiente, ¿no? ¿Y cómo escoges tus proyectos, Tenoch? Pues O sea, ¿cómo te llegan y cómo los depuras? Pues la verdad es que los proyectos un poco me llegan, me caen, ¿sabes? O sea, sobre todo al principio sucedió que me llamaban para ciertos proyectos que además pues, a mí me encantaban, trabajaba. Pero después, precisamente por esos proyectos, por la personalidad que tengas, por la capacidad que tienes, se van acercando a ti cierto perfil de proyectos. Y después llegó un momento, por ejemplo, en el momento que mi carrera explotó, que no tiene realmente mucho, de tener un par de años o 3 años que realmente empecé a tener más proyección y visibilidad y demás, ya llegan nuevos proyectos de otros perfiles a los que he dicho que no, porque no resueno con ellos. Y entonces se corre la voz y dice, no, sabes que estos proyectos no los va a hacer. Entonces al final del día te empiezan a llamar para lo que tú ya tienes más o menos algo que has ido definiendo, pero hay otros factores que también influyen, ¿no? También hay un factor que tiene que ver con el fenotipo, que tiene que ver con ciertos parámetros que están utilizando para asignar personajes y bueno, ahí te van llamando, ¿no? Claro. Son como varios factores, pero hay uno que es muy importante que es el decir que no. Y ese es creo que uno de los mejores consejos que alguna vez me dio Gael. Me decía hace mucho tiempo... Oye, pero es que es muy buena lana, es un gran proyecto, tal. No importa. Yo he estado en 2 ocasiones, me he aventado un año completo sin cobrar, sin tener un centavo. De hecho, hasta la que era mi chava en ese momento me prestó para pagar renta y para pagar 1000 cosas, porque
me llegaban buenos proyectos con mucha lana y yo decía, no. No me siento cómodo y no lo No, voy a no hacer. lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Prefiero no ganar dinero, pero voy a hacer solamente algo de lo Híjole, que qué yo me siento duro. orgulloso. Sí. Pues sí. Mira, la ventaja de cuando no tienes nada y de repente empiezas a tener, Sí. no te da miedo no tener nada. No te da miedo quedarte sin nada en la vida porque sabes que puedes volverla a armar. Y si no es en esta puerta, es en otra, y si no en otra, y si no en otra, y si no en otra. Y si no, pues ya te regresas a tu casa y a ver qué haces, ¿no? Aunque sea vender discos piratas en la calle, no sé, pero de hambre no se muere uno. ¿Y exploraste explorar teatro, por ejemplo? Sí, hice teatro, he hecho teatro muy poco. Sí. Honestamente no lo disfruto tanto como disfruto el cine. Me gusta, pero, híjole, este mito del que el actor que no hace teatro no es actor es solo un mito. Es solo Eso un mito. lo inventaron los teatreros para darse importancia. Así como los contadores se inventan que sin contabilidad una empresa se va al demonio. Así se lo inventaron los teatreros, creo yo. Digo, con todo el respeto y con todo el amor y con toda la disciplina y la exigencia que tiene el teatro, pero pues no necesariamente tienes que ser teatro para ser actor. Yo he visto muchos actores de teatro que cuando van a hacer cine lo hacen fatal. Y he visto muchos actores de cine que cuando vamos a hacer tele lo hacemos espantoso. Y de tele, yo creo que los de tele son los que mejor se adaptan para sí, tanto para teatro cualquier, como para para- cine. Creo que los de tele son los más los más versátiles, al versátiles. final del día. Bueno, esto en tu carrera, la verdad, Tenoch, y nos interesa lo que haces, te seguimos también, y te seguimos muy pendiente de lo que también escribes. Me parece que, no sé si es algo personal o incluso una responsabilidad que también has cargado, porque cuando tienes un micrófono enfrente, como es en tu caso, que te admira tanta gente, tantos jóvenes, también mucho público joven, pues vaya, también es importante decir, esto es lo que pienso. Esto es lo que pienso en lo que decidió el presidente, en lo que decidió la industria, en cómo tratamos al maíz, en el tema del racismo en este país. Hay actores que dicen, no, la verdad, pues voy a poner el póster en donde salgo, ahí les ve el tráiler, y para eso usan sus redes sociales. Tú te has convertido en eso también, en un altavoz de causas, pero también de decir esto es lo que pienso. ¿Cómo te han tratado las redes sociales? ¿Cómo vas en ese ring? Yo creo que creo que los actores deberían de hacer eso, simplemente encargarse de poner sus pósters y ya. Más bien el que está mal soy yo. Yo que no apenas se me abre un micrófono y luego empiezo, porque siempre he dicho que lo que sale de lo que no está en la pantalla y lo que no tiene que ver con la película, con la obra de teatro, con la serie, lo que sea, y lo que sale de mi boca que no esté relacionado, ese es como ciudadano. Y como ciudadano tengo ciertas posiciones y ciertas ideas y ciertas apreciaciones, como bien dices, de múltiples temas y pues simplemente los digo, ¿no? Nunca ha sido con la intención ni de influir, ni de incidir, ni nada, simplemente es por la pura diversión de abrir la bocota y de decir lo que uno piensa. Pero resulta que de pronto resuena con un montón de gente, ¿no? Sí. Me doy cuenta sobre todo en temas como del racismo, clasismo y demás, que tiene muchísimo eco con mucha gente y entiendo por qué. Si pensamos que en este país el 70 o 80% tenemos piel morena en sus diferentes tonalidades, pero principalmente hacia estas, en los tonos más oscuros, y que esta gente se siente discriminada, se siente relegada, se siente con oportunidades truncas, pues evidentemente nos va a resonar a un montón, 80 millones de mexicanos, nos van a resonar estos temas que yo considero importantes. Creo que ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que hablar del racismo en este país? yo creo que uno de los impedimentos para que este país y esta sociedad cambie son precisamente el tema del racismo y el clasismo, ¿no? Incluso en términos de la violencia, ¿no? La mayoría de los chavos que entran, por ejemplo, al crimen organizado, pues no vienen de la precariedad. Algunos sí, obviamente, pero la mayoría no. Yo me crié en un fraccionamiento de clase media en Ecatepec, entre Ecatepec y Coacalco, y era clase media, media baja, por ahí más o menos, lo que era la clase media en los 70s, 80s, y muchos de mis compañeros que pues, tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, de educarse, de tener una vida más o menos con privilegios, los privilegios que te da la clase media, y de repente se metieron al crimen organizado, y porque era por respetabilidad. Hay una cosa que se llama respetabilidad, que es que me respeten por ser quien soy. O sea, yo, por ejemplo, voy a un antro en Polanco y no me dejan pasar.
¿no? Sí, el Y otro eso día me leíamos pasa tu historia por ahí en una en tienda, un me parece. Miniso, Sí. que entro y entonces el guardia de seguridad me va siguiendo. Pero me pasa en el Miniso, y me pasa en el Sanborns, y me pasa en un centro comercial. Hace como un año acompañé a mi chica a comprar. Ella es fanática de las compras, entonces yo estaba lleno de bolsas y estoy afuera y le digo, ¿sabes qué? Te espero en lo que tú terminas. Entonces, no había bancas, las bancas estaban todas ocupadas, entonces me siento a un lado y llega un policía y me dice, no puedo estar sentado. Le digo, pues es que no hay bancas, pues estoy cansado, la verdad, me siento mal y pues, quiero sentarme. Me dice, enséñame el ticket de todo lo que compraste. No Eso puede es ser. tuyo. No Y le puede digo, ¿qué tiene que ver que estés sentado donde a lo mejor no debo con que te enseñe los tickets de lo que traigo cargando? Le digo, ¿por qué te tengo que enseñar los tickets? Porque te lo estoy pidiendo. Y eso tiene un año, ¿no? Entonces, son cosas que te suceden todo el día, que todos los días, por ejemplo, yo sí voy caminando en la calle y la patrulla se para y me echa las luces. O sea, sí me pasa, ¿no? Y eso no debiera pasar. O sea, lo que sucede conmigo es que cuando yo salgo del estrato donde yo venía, donde yo me crié, y vengo al mundo del cine, que dicho sea de paso, la mayoría de la gente que hace cine y que está en el arte y en la cultura, la mayoría son de clase media alta y clase alta. La mayoría están relacionados con políticos, con gente de dinero, con empresarios. Digo, los serie A, ¿no? No quiero decir que todos, porque pues los chavos que vienen de provincia a probar razón. suerte, ¿no? Pero la serie A, pues sí están relacionados, ¿no? Todos vienen del Colegio de Madrid, todos vienen de colegios de paga. Entonces, sí hay un estrato que es diferente al en el que yo me crié y de repente me doy cuenta que eso no es normal. Que no es normal que me pidan el ticket, que no es normal claro. que me sigan en el centro No es comercial. normal que te echen las luces. Que no es normal que me echen las luces, que no es normal que los taxis no paren conmigo, pero que sí paren con una mujer rubia, por ejemplo, cosa que me sucedió hace unos años también, que me tuve que esconder detrás de unos arbustos para que la que era mi novia, que era rubia de ojos azules, ella tuvo que parar el taxi porque llevábamos 15 minutos y no paraban. Cuando me escondo en los árboles, entonces ya paran, ¿no? Entonces, cuando me doy cuenta que eso no es normal, que eso no debiera suceder, entonces adquiero una conciencia completa, a cabalidad de lo que está sucediendo y digo, caray, esto no está bien y tengo que hablar de esto y tengo que decirlo porque hay una cosa que tiene que ver con la representatividad y es que de una u otra manera mucha gente se identifica conmigo y dije, bueno, pues hay que aprovechar. Hay que aprovechar para decir que no es normal. Y que no debe suceder. Porque la gente igual dice, pues esto me pasó antier. Sí. ¿Cómo que no es normal? ¿Cómo que no es tal? La tal? cantidad de historias claro. que me mandan en redes sociales, en mensaje directo, porque yo contesto casi todo, y me dicen, a mí me pasó, pero tengo miedo de hablar, es que de mi empresa me van a correr, yo competí para la gerencia, pero me dijeron que no iba con la imagen de la empresa y me mandan sus fotos y son tipos morenos o mujeres morenas, y entonces me doy cuenta que hay un potencial ahí, que puede ser un potencial económico importante, que gente que tiene una capacidad tremenda, a lo mejor tiene incluso posgrados, y ese potencial económico se está bloqueando porque no les das la oportunidad a estas personas. Y sí le das la oportunidad a personas que están menos preparadas, que a lo mejor son de tu familia, pero que no tienen las mismas capacidades. Y entonces en el sector público, en el sector privado, en las escuelas y en todos lados, se van bloqueando las oportunidades y empiezas a generar atraso. Y no nada más atraso, empiezas a generar resentimiento, empiezas a generar dolores, rencores. ¿Qué es lo que arrastramos? Y eso tiene 500 es por eso que años. Estamos en una sociedad con 50 millones de pobres. Eso es. Y tiene 500 años eso. O sea, eso no es de ayer, no es de... Porque también me parece de risa loca cuando dicen que la palabra fifí y chairos nos separa. No nos separa fifí y chairos, nos separan 500 años. Sí, una brecha de desigualdad que existe. 500 años. Claro. O sea, entonces esos creo que son temas que se vuelven importantes, a los que yo me sumo, a los que hablo y que resuenan en la gente y pues me considero afortunado. Vamos a ir a una pausa y seguimos hablando. Está con nosotros Tenoch Huerta. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos a la Natura, regresamos con Tenoch Huerta. Hablando justamente de todos los claroscuros, de verdad que, y de todos los niveles que tiene como actor, le tocó hacer la vida de Alfredo Ríos Galeana, uno de los, pues hay que decirlo, de los ladrones más emblemáticos del siglo XX en este país. Cuéntanos un poco de esta experiencia, Tenoch, cuéntanos un poco a los televidentes de cómo se llama la película y cómo fue llegar a la persona y a la vida de Alfredo Ríos Galeana. Sí, bueno, la peli se llama Mexican Gangster, la leyenda del charro misterioso, porque este compadre, para empezar, tenía un IQ bastante elevado.
pero nada más estudió la primaria. Entonces, lo que te comentaba hace un momento de su tartamudeo, yo lo entendí, para llegar a ese tartamudeo que es muy particular, tuve en mis manos un perfil psicológico que hizo una chica de tesis, me parece que de la Náhuac, que en ese momento era el único perfil que existía de Ríos Galeana. Cuando hiciste la película, entonces solo había, o sea, te habías documentado con textos de periódico, con la historia pero general, no digamos. habías dado específicamente con el personaje hasta que te dan el perfil psicológico de él. Exacto, porque el director hizo su tesis, que era un cortito documental del CUEC, y era acerca de él. Y después de ahí le surgió la idea de hacer el largo. Entonces, con todos los documentos que él tenía, es lo que me dio, entre esos este perfil psicológico. Y cuando leo el perfil psicológico y entiendo que él tiene un IQ muy elevado, pero una cultura muy corta, me doy cuenta que su tartamudeo viene de que sus pensamientos son muy elaborados, son ideas muy grandes, pero tienen un vocabulario muy corto para expresarlo. Entonces, claro, estaba buscando en su cabeza todo el tiempo la manera de expresarlo y por eso tartamudea. Entonces me doy cuenta que su tartamudeo viene de que es un tipo brillante. Entonces, cuando me llega en las manos me asusto porque digo, voy a interpretar un personaje que es más inteligente que yo. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo interpretas a alguien que es mucho más ¿Y cómo se lo dices brillante? al director esto? ¿Cómo le dices, oye, híjole, tenemos que ponernos o sea, tienes que describir un personaje que es brillante, pero que no puede? O sea, que en los hechos tal vez sí lo refleja, inmediatamente en el tema de cómo tiene la capacidad de saltar 4 bancos en un día. Exacto. Pero que en realidad, pues no le da el lenguaje. Pues es que justo a la hora de platicar, el director me decía, aquí hay chance, hay espacio de la improvisación. Yo lo que necesito es que me digas esta es la idea general, y busca la manera tú, cómo lo diría él. Entonces me puse a ver las horas que hay de entrevistas de él y demás, para entender su ritmo, para entender qué palabras son las que son recurrentes en él, y arrojarme y hacerlo. Fue un trabajo de investigación de aproximadamente 10 meses para poder llegar. Yo tardé como 5 meses para poder llegar a la voz del personaje y su tartamudeo, por ejemplo. Claro. Fueron como 5 meses de todos los días, hasta que de repente llegó y dije, de aquí soy. Ajá. Y empezar a hacer este personaje que además yo disfruté muchísimo. Sí. Dicho una anécdota de José Manuel Cravioto, que es el director. Cuando él estrena el corto y le va muy bien y gana festivales y todo, le preguntan así a bote pronto en una entrevista, oye, ¿y tú dónde crees que esté? En ese momento todavía estaba prófugo. Le dice, no sé, yo una vez, después de tanto trabajar con él, un día me fui a dormir y soñé que él vivía como en California, como en Los Ángeles, como en esa zona residencial, sí. No sé, algo así, o satélite, no sé, algo por el estilo. 6 meses después o algo por el estilo, lo capturan. ¿En California? En California, sí. Sí. En Santana, si mal no recuerdo, y le llama la PGR al director y lo llevan y le dicen, ¿cómo sabías que estaba ahí? ¿Tú tenías contacto con él? Y él, no, se los juro que no. Yo simplemente me preguntaron y lo dije y bueno, ya. Al final se dieron cuenta que él no tenía nada que ver, pero fue una anécdota bastante divertida que él me contó. O sea, él estaba súper empapado del personaje, súper empapado. Yo creo que por eso logra él capturar y llegar al momento y lo logra contar de una manera tan chingona. ¿Algún personaje, que le traigas ganas, Tenoch? ¿Has pensado en eso? Híjole, hay un montón de personajes a los que le traigo ganas. De esta noticia que te digo que es un golazo, sí. Es uno de ellos. Y por fin se me va a hacer. Oye, tienes que mandarme un DM sí, en cuanto lo publiques. En cuanto lo publiques para aquí mismo poner este fragmento y decir, ¿se acuerdan que nos estaba diciendo? Bueno, es este. ¿Qué otro le traes ganas? Creo que hay que contar un montón de historias. Creo que lo importante del cine, y para eso sirve, es para contarnos a nosotros mismos. Sí. Desde personajes emblemáticos hasta situaciones, lo que sea, pues. Pero creo que hay personajes que hemos tenido relegados. Por ejemplo, Rodrigo González. Creo que no se le ha dado el tamaño que tiene, que le corresponde, sí. ¿No? No sé si él es el creador del rock urbano, pero es el máximo exponente del rock urbano. Sí. Y esa música debiera ser considerada patrimonio de la Ciudad de México, porque es chilanga, sí. Y es nuestra. Sí, es el Chava Flores de una generación. Exacto, sí. Exacto, ¿no? Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, está él. Creo que nos hace falta
una peli desde otro lado, contada desde otro lugar de Zapata. Creo que no ha habido una película que realmente nos cuente ya no al personaje de la Sí. estampita de la primaria, ¿no? Sí, no. Que yo ya Pero hice ese. mucho más O sea, ya profundo. me tocó hacer ese, Sí. el de Sí, la sí, sí. monografía. Pero hace falta el otro, ¿no? Que se tocó un poquito en una peli de Casal, la de Ciudadano Huelna, que también tuve la oportunidad, pero fue nada más una embarrada. Pero creo que hace falta eso. Creo que hace falta hablarnos de Julio Scherer. Creo que Muy bueno, hace falta sí, tienes hablar razón. de el primer partido de fútbol americano con el que se estrenó el Estadio Olímpico Universitario. por También gran ejemplo. historia. Sí, Hace falta hay hablar muchas, ¿eh? y de un Sí, montón de mujeres. Sí. O sea, yo me sorprendo cada vez que me entero que en la Revolución y en la independencia un montón de mujeres fueron claves en la lucha, No, claro. pero que fueron relegadas, ¿no? Obviamente por cuestiones no machistas parece. y demás, pero creo que también hace falta un montón de ahí contarnos, un montón de temas. Hay tela de dónde cortar y hay muchos dolores que sanar y el cine sirve para eso, ¿no? El cine sirve para eso. Pues bueno, la verdad, Tenes, nosotros seguimos tu trabajo y seguimos lo que haces. Gracias. Para terminar, yo creo que, insisto, cuando estábamos comentando acá en la redacción, cuando me dijeron que venías, lo comenté por ahí con unos amigos, varios, con unos primos también muy jóvenes, y tienes ese sector, la verdad, de mucha gente que te sigue muy joven. Qué bueno. Y también de actores jóvenes. Para cerrar, ¿qué les recomendarías a estos actores que, como tú lo dices, vienen a probarse, han tenido 5 castings y no quedan y quieren tirar la toalla? ¿Qué recomendación le darías al público joven, a los que te siguen? Pues mira, les diría que yo no creo en el echaleganismo, esto de échale ganas. No, hay un sistema que impide que gente como yo estemos, ¿no? Yo soy una anomalía del sistema. Yo no tendría que estar aquí porque no vengo de ningún lugar de poder, no soy güerito, no estoy mamado, No tienes estoy conexiones. en el CEA, no tengo conexiones. Simplemente llegué a base de talento, necedad y tesón, ¿no? Y resiliencia, un montón de resiliencia. Y yo lo que le diría a los chavos es lo que les he dicho cada vez que me presento, que es el mejor consejo que me dio mi maestro, mi mentor, Carlos Torres Torija. Él me decía, nunca te van a meter al partido, jamás, jamás en tu vida. Nunca te van a alinear, nunca vas a ser titular. Siempre te van a meter al final. Por ahí algún director inteligente te va a meter los últimos 5 minutos del partido. Pero cuando te metan, haz un pinche golazo que se caiga el estadio. Y para hacer ese golazo hay que hacer más rápido, más alto, más fuerte. Lean más, estudien más, entrenen más, capacítense más, entiendan más, cuestiónense más, sean más necios, vayan y toquen más puertas. Y cuando se abra tantito, Ahí. metan el pie, el codo, empujen, entren a patadas y no se salgan. Bueno, Es lo que yo les diría. pues no, sin duda, no te salgas. Querido Tenoch Huerta, gracias. Admiramos Gracias. muchísimo tu trabajo y es un placer Muchas haberte tenido gracias. por acá. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. Seguimos aquí en La Nota Dura.